Charla del Tratado del Paisaje Español, el tema de los espacios naturales, y dentro de Castilla y León, que es la lección 8, pasamos a la segunda parte de Burgos, que es la bureba y la demanda. Fijaros que cuando vimos las protecciones que tenía Burgos, descubrimos las protecciones de las merindades, las protecciones importantísimas de las sierras del Ebro, pero luego encontramos un gran vacío en todo este territorio que es realmente muy importante porque es la divisoria Burgos, la divisoria del Valle del Duero con el Valle del Ebro, por la frontera entre la Bureba y el Alfoz de Burgos. En ese territorio tenemos este importantísimo LIC de Humada Peña Maya de 36.000 hectáreas, importantísimo porque veremos que es una zona muy desprotegida donde este ha supuesto una iniciativa importantísima. Y luego vamos a ver el espacio natural o LIC de la Sierra de la Demanda, grandísimo LIC de 70.000 hectáreas, que salvaguarda uno de los parajes más bellos de Burgos y de los más importantes de España. Vamos a tratar en esta lección de todo este territorio, esta divisoria y esta la Sierra de la Demanda. Fijaros que ya en su momento, cuando empezamos a hablar de las necesidades de protección, vimos la posibilidad de crear este corredor, todo el resto ya lo vimos en la anterior lección, este corredor en la divisoria Burgos-Bureba, y también la ampliación de la Sierra de la Demanda por espacios que merecen protección y que pueden darle una entidad mucho mayor. Y fijaros, vamos a hablar de este corredor porque es importantísimo. Recordáis que cuando hablamos de León, hablábamos de la importancia del puerto del Manzanal y del corredor de los Montes de León, porque fijaros, entre el norte de España, que es el Pirineo y la cordillera Cantábrica, con todos sus bosques, y la España central, con el sistema central, las dehesas de Extremadura, las dehesas de Salamanca, con toda la cordillera ibérica, que supone el Moncayo, la zona del Maestrazgo, las serranías de Cuenca, y la conexión con el Pirineo y también catalán, fijaros que tenemos solamente tres posibles conexiones entre el norte de España y el centro-sur de España. Las conexiones son, por supuesto, la Sierra de los Ancares, que por aquí llegarían a la zona de la Cabrera, pero en un límite ya muy esbelto, porque aquí está el Gran Bierzo, el corredor que vimos del puerto de Manzanal, de los Montes de León, que lo estudiamos en León, importantísimo, para lograr también por la Cabrera y los arribes del Duero llegar a Salamanca y a través de los encinares de esas de Salamanca, de Ciudad Rodrigo, llegar a la Sierra de Gata, con lo cual habríamos llegado ya al sistema central, está ya con muchos parques naturales, es ya un sistema natural muy importante, y en cierta manera habríamos rodeado el gran desierto, porque así fue un desierto estratégico en la Reconquista, es un desierto forestal, el desierto del Valle del Duero. El siguiente corredor es el que vimos en la cordillera costero catalana, hablar de Cataluña, el corredor que por la costero catalana permite ir desde el Pirineo a través de los bosques, la frontera de Barcelona y Lérida, a través del Moianés y a través de la zona de la Concha de Barberá, saltar a los puertos de Beceite, a las sierras del Priorat y hacia el Maestrazgo para enlazar con la Ibérica. Es un corredor, está muy debilitado en la zona de Montblanc, en el paso de la autopista Zaragoza-Barcelona, el paso del AVE hacia Reus, y ya vimos lo importante que era este corredor, porque en la costa está roto por la gran urbanización de Barcelona. Fijaros que puntos más débiles, Manzanal, el puerto en Montblanc, de conexiones del norte y el sur de España. Y queda una tercera conexión, que sería la de la cordillera ibérica. La cordillera ibérica es un milagro porque permite que en deforestado Valle del Ebro aparezca una masa boscosa, un corredor natural que separa el Ebro del Duero, también muy deforestado, y tiene la riqueza del Maestrazgo, de Albarracín, de los montes de Teruel, de la unión con el sistema central muy debilitada entre la Sierra de Ayllón, Medinaceli y el Moncayo, bien está muy debilitada, el valle del Jalón, Calatayud, pero por aquí, por las sierras del Alto Tajo, puede realmente llegar a conectarse. Y después tenemos los desfiladeros del Jalón, a partir de Calatayud hacia Zaragoza, que donde existen ya muchos LIC, parques naturales, que permitirían llegar al Moncayo y del Moncayo por las divisorias de Soria llegar a la Sierra de la Demanda. Y aquí
es donde aparece el gran problema. Desde la Sierra de la Demanda y de Montes de Oca hasta las sierras, en cierta manera, protegidas de la Sierra de Híjar, de Peñalabra, donde nace la Ibérica, nos encontramos de repente con las sierras del Ebro, que las hemos visto antes, que perfectamente forman un maravilloso corredor, pero de repente aparece aquí la zona de la Lora, del páramo de Masa, la zona de Valdelucio, la zona de Amaya, la zona del Valle de Sedano y, sobre todo, la Bureba. Y en la Bureba queda totalmente roto este corredor en el puerto de la Brújula. Queda roto el corredor. No hay conexión natural entre el norte y sur de España a través de un punto tan importante como era la cordillera ibérica. Fijaros, por tanto, lo importante que es este tema. Este es nuestro corredor. Fijaros que hemos hablado antes de las merindades y las sierras del Ebro y habíamos dejado preparado este parque natural de las sierras del Ebro. Pero en Burgos no solo se producía estos enlaces Pirineo, Cantábrico, que hemos resuelto ya con estos unión de merindades, las merindades del Parque Natural de las Sierras del Ebro, sino que también existe el enlace importantísimo con la cordillera ibérica que procede del Levante, del Maestrazgo, de Teruel, de Valencia, de Cuenca, y que se dirige hacia su nacimiento en Peñalabra, en la cordillera cantábrica. Pero fijaros que a partir de la demanda y de Montes de Oca parece desaparecer. Realmente, topográficamente desaparece en el puerto de la Bríjula, para volver a aparecer en la Sierra de Híjar y en Peñalabra. Hay un territorio en que esa cordillera parece desaparecer, pero sigue siendo la divisoria de los dos ríos. Precisamente donde se ocultaba, que era en la zona de la Bureba, del puerto de la Brújula, del Valle de las Navas, de la Lora, la enorme deforestación que ha sufrido la Bureba y la enorme deforestación también del norte de Burgos ha roto totalmente la continuidad de los bosques. Es uno de los puntos críticos de los sistemas naturales peninsulares, la gran ruptura de la conexión de la Ibérica con la cordillera cantábrica. Aquí os hemos dibujado los espacios donde aún quedan restos de bosques, paisajes que permitirían ser protegidos. Fijaros que es posible, desde este maravilloso lic que avanza hasta aquí, es posible aún marcar un límite, como hemos visto Espinosilla, Güérmeces, Ubierna, el Valle de las Navas, que está aquí, en La Molina, en Mata, en Navajas, desde Poza de la Sal. Allí hay una zona también de bosques que tienen vacíos agrícolas, piérnicas en Salinillas, llegando casi hasta Briviesca, y llegaríamos hacia la Brújula, en este límite de la Altubierna. Aquí tenemos otra zona de bosquecillos en Santa María del Invierno, al sur ya de la Brújula, y aquí tenemos la maravilla de los Montes de Oca, que como vemos logran acercarse a la carretera Burgos-Logroño, en Belorado, pero que logran atravesarla, la zona de Villafranca, Montes de Oca, hasta Santovenia, hasta Galarde. ¿Veis? Es importantísimo la delimitación de este territorio, porque como veis, no hay ninguna protección en este tramo, excepto el Lic Humada-Amaya, en el oeste. Por eso lo dibujo, lo llamo la gran ruptura. Para lograr recuperar este importantísimo corredor natural, contamos con el valioso Lic Humada de 36.839 hectáreas y los valiosos bosques de Montes de Oca, que incomprensiblemente estos bosques no han sido protegidos por el espacio natural de la demanda. Es realmente algo asombroso. Contamos además con restos de bosques muy degradados que siguen la divisoria por Güérmeces, por Ubierna, por el páramo de Masa, toda esta zona del páramo de Masa, aquí la divisoria Ebro-Duero, con un espolón, los barrancos que van de Poza de la Sal hacia Bajas. En dirección sur, tenemos aquí estos grandes vacíos del páramo de Masa, el Alto Ubierna, el Valle de las Navas, tiene ese gran entrante. Aquí quedan un territorio que es el Valle de las Navas, ya asomando hacia Briviesca. Hay unos altos donde aún quedan restos de bosques. Y después van desapareciendo al llegar hacia la Brújula
y aparecen otros bosquetes al lado de Santa María del Invierno. Todos estos retazos podrían permitir realmente ser unidos a través de campos de cultivo y formar un corredor que alcanzase los montes de Oca. Probablemente habría que comprar algún campo de cultivo, repoblarlo con robles y quejigos, y así se podrían realmente llegar a unir muy débilmente, pero poder recuperar la unión de los dos extremos, con lo cual estaríamos uniendo la Ibérica con la cordillera Cantábrica. Este es el punto crítico de ruptura. No solo este, sino también hemos visto la debilidad de este territorio y también el paso de las infraestructuras, la Nacional 1, luego va a pasar también el AVE hacia Vitoria. Lo que vamos a proponer es, basándonos en los dibujos anteriores, proponemos el Parque Natural de la Divisoria, Amaya-Oca, para recuperar el enlace perdido entre la cordillera Cantábrica y la cordillera Ibérica, por el puerto de la Brújula y por la brutal deforestación de la Bureba. Incorporaríamos el LIC Humada-Amaya de 37.000 hectáreas, incorporaríamos el corredor que tendría, en el dibujo que os hemos ido contando, tendría hasta llegar a Montes de Oca unas 33.000 hectáreas, y incorporaríamos Montes de Oca, que son 30.000 hectáreas. Así el corredor tendría la potencia de tener unas 100.000 hectáreas. Ya veremos que aquí tenemos luego dudas, cuando hablemos de la demanda, de si esto debía haber sido incorporado al Parque Natural de la Demanda o debe pertenecer al corredor. Formaríamos uno de los corredores más importantes de la península, no por su tamaño, sino por la gravedad que tiene esta ruptura en los sistemas naturales hispanos. Este dibujo es un dibujo que representa los montes de Oca. Parece asombroso. Los montes de Oca ya sabéis que es las estribaciones de la Demanda, unos bosques realmente maravillosos que llegan hasta la carretera Burgos-Logroño. Parece asombroso que Montes de Oca no haya sido incorporado al espacio natural y al LIC de la Sierra de la Demanda. Y fijaros que el LIC de la Sierra de la Demanda acaba en la cota 950, la cota altísima, en la carretera a media ladera que va de Ezcaray a Pradoluengo, a Valmala y alcanza el embalse de Uzquiza, ya en el Arlanzón. Pero deja fuera aproximadamente 8 kilómetros más de laderas de bosques que descienden hasta alcanzar la Nacional 120, Burgos-Logroño, y paralela a esa carretera discurre el límite de los bosques, el verdadero límite de los bosques, que fijaros que logran cruzar la carretera Burgos-Logroño en Villafranca y logran avanzar hacia el norte por el puerto de la Pedraja hasta alcanzar en Arraya de Oca, el último espolón de los bosques, que se queda a tan solo 8 kilómetros de los bosques que llegan hasta la Brújula, procedentes del norte. Aquí os lo muestro dibujado. Fijaros que los montes de Oca tendrían unas 30.000 hectáreas, son la gran esperanza para poder crear el corredor de la Divisoria y que alcance la Brújula. Primero, permitiría enlazar con los bosques que hemos visto, que protegeríamos del páramo de Masa, de la Lora, hasta Amaya. Si lo logramos, se habría logrado cerrar una de las rupturas más graves que tiene España. Fijaros que lo que hemos dicho, llega hasta Arraya de Oca, cruzando la carretera Burgos-Logroño, desde Villafranca, y aquí veis el límite un poco al norte de Belorado, al sur de Belorado, y es un avance importantísimo, porque fijaros que se queda a 8 kilómetros de la Brújula, pero en medio tenemos los bosques de Santa María del Invierno, es decir, que aún es posible llegar a realizar este corredor dentro de esta deforestada Bureba y deforestada comarca de la Riojilla burgalesa. Aquí otro dibujo desde el sur. Nunca he sabido por qué la Bureba tuvo esa deforestación brutal. Ella realmente ha sido la responsable de la ruptura de este corredor. Es un verdadero desierto que separa las sierras del Ebro
de la comarca de la Demanda y de Montes de Oca. Una ruptura tremenda en el paisaje. Una ruptura de todos los bosques que habrían permitido una unión natural de los corredores. Si la deforestación prosigue en la Bureba, si no se repueblan sus bosques y sus inmensas y abandonadas laderas, la desertización avanzará sin ninguna duda hacia Burgos, hacia Palencia, hacia Miranda, hacia Haro, hacia La Rioja. Es un verdadero peligro, se nota ya en las curvas de pluviometría, el vacío que se está produciendo en la Bureba, precisamente por la carencia de vegetación, de bosques que se producen en todo este territorio enorme de la Bureba. Por eso, como os hemos comentado ya, quizá nos estamos repitiendo mucho, pero es tan importante, es urgente como una de las acciones más importantes reforzar los bordes de la Bureba, reforzar los montes de Oca o Barenes, que por suerte están ya protegidos, que la rodean por el norte, pero sobre todo del páramo de Masa, toda la zona del páramo de Masa, sobre Poza de la Sal, Sedano, toda la divisoria que vaya sobre el Valle de las Navas, sobre el Alto Vierna, reforestar todo este territorio, unir sus manchas boscosas, comprar campos de cultivo que están separando los bosques, es una labor importantísima, importantísima. Repoblar toda la comarca del paso del puerto de la Brújula, sanear todos los destrozos que el paso de la autovía produjo, incrementar los bosques de Santa María del Invierno y reforzar, por supuesto, los bosques que descienden de Montes de Oca para lograr crear este corredor. Así evitaríamos que la desertización, que ya está uniendo la Bureba con el norte de Burgos, evitar que avance más. Quizá no hemos oído valorar el inmenso valor que tienen los montes de Oca, los bosques que descienden de la Demanda y logran salvar la Nacional 120 Burgos-Logroño y avanzar hacia el norte hasta la Brújula. Son la última esperanza para lograr este corredor. Nada protege a estos bellísimos bosques y nada los va a proteger de las agresiones que se están ya preparando, como es la autovía Burgos-Logroño, como sucedió en la divisoria con los destrozos tremendos del puerto de la Brújula, que quedó arrasado totalmente de vegetación. Nos tememos que esta autovía va a arrasar también todos los bosques en este punto tan delicado de la península. Y como veis, recordando un poquito lo que os hemos dicho antes, mostramos, esto fue la primera lección, Sierras del Ebro, Merindades, y esta es la propuesta del corredor de montes de Amaya Oca, que tendría 70.000 hectáreas si no incorporase los montes de Oca y 100.000 si los incorporase, que es, como veis, muy débil, pero muy, muy importante, entre la Bureba y el Alfoz de Burgos. Y ahora vamos a tratar del Parque Natural de la Demanda Neila, Oca. Fijaros, Burgos posee un gran tesoro al este. Tiene ya muchos tesoros, hemos visto en la Cantábrica, las Merindades, las Sierras del Ebro, el corredor de la Divisoria, pero tiene su gran tesoro al este. Posee la Ibérica en su punto cumbre de la Sierra de la Demanda y de Neila, donde nacen sus dos ríos. Fijaros, allí van a nacer el Arlanzón y el Arlanza, que son realmente los que más definen Burgos. Tiene sierras altísimas, pobladas de bosques, de valiosos bosques de hayas, de robles, y hacia el sur van apareciendo los pinares, enlazando con las grandes zonas pinariegas de Soria. Posee Burgos dos espacios naturales, Lic de la Demanda Neila, de 70.744 hectáreas, y el de la Yecla Sabinares de la Arlanza, de 37.000 hectáreas. Pero podemos ver que siguiendo, por ejemplo, en la Arlanzón, en su orilla sur, vemos que los bosques realmente continúan hasta San Millán de Juarros, realmente, y también continúan hacia el norte por la Sierra de Atapuerca, en un espolón. Por supuesto están
sin proteger a partir del embalse de Uzquiza. Y tenemos un gran territorio, llegaría así, como veis, a los bosques de la Cartuja y a Burgos, siguiendo el Arlanzón. Pero vemos también que hacia el sur, siguiendo, tenemos también toda la zona hacia San Adrián también de Juarros, hasta Urrez, hasta Cabañas, donde también hay muchísimos paisajes y bosques de interés que están sin proteger. Fijaros que llegarían hasta Revilla y con las proas de Sopeña y de Ontoria de la Cantera, y con otros territorios también boscosos, que todos están sin proteger. Fijaros que Espolón tan importante, llegaría hasta Carcedo, y además es importante porque detrás de ese corredor los espacios agrícolas son muy pequeños, es decir, hay muy pocos vacíos en todo ese corredor. Fijaros que esos mismos bosques van descendiendo y también van rodeando, rodeando Salas por el valle, este gran valle que está asombrosamente sin proteger. Y cómo no, llegaríamos también a toda la zona pinariega, también sin proteger, de la zona de Palacios, de la Sierra, de Quintanar. Y también podríamos ir descendiendo hasta la carretera, que podría ser el límite de este descenso, hasta la carretera nacional 234, que va de Burgos hasta Soria, por toda la zona pinariega. Podríamos continuar, pero esto lo dejamos en la siguiente lección, completando hacia el Parque Natural del río Lobos, del cañón del río Lobos, y toda la zona hasta, veremos, completando el espacio natural de la Yecla, que esto lo veremos en la lección posterior. Aquí tenéis, veis, el espacio que ahora mismo está protegido, muy importante, 70.000 hectáreas, y estaría el Parque Natural de Neila, y esto es un espacio natural que realmente equivale a una especie de LIC, y todas las posibilidades que tiene de avanzar en proas hacia el oeste y hacia el sur. Proponemos ampliar la protección de este espacio natural de demanda Neila por las laderas boscosas que descienden hacia el oeste y hacia el sur. Descenderíamos desde Uzquiza hasta la tierra de Juarros, hasta los Ausines, descenderíamos rodeando Lara hasta la Nacional 234. Igualmente protegeríamos el Valle del Pedroso, que está sin proteger, uniendo a la vez más la demanda y Neila, y rodeando también descenderíamos, rodeando Salas, protegeríamos toda la maravillosa zona pinariega de la Arlanza hasta su nacedero y protegiendo Castrillo, protegiendo Palacios, protegiendo Quintanar, protegiendo Regumiel y protegiendo Canicosa, hasta llegar a Ontoria del Pinar, donde encontraríamos de nuevo a la Nacional 234. Aquí tenemos un límite muy interesante que puede ser el ferrocarril, el antiguo ferrocarril que pretendía ir del Cantábrico al Mediterráneo, de Burgos a Soria, pero a partir de un momento dado el ferrocarril se mete dentro de este territorio y la Nacional 234 es un límite mucho mejor, por lo cual creemos que la Nacional es quizá mejor límite que la carretera para contener estos espacios naturales que vamos a proponer. Tenéis Sierra de la Demanda, la Neila, ese gran paso que hay entre ellas, el Valle de Urquiza, los montes de Oca, el límite actual del espacio natural que deja el Valle del Pedroso sin protección, al igual que la zona de Lara, y que deja, como veis, todas estas estribaciones. Lógico, sabemos lo que cuesta crear un parque natural o un LIC, sabemos las luchas infinitas con los ayuntamientos, con los interesados, y lo que cuesta trazar una línea de protección. Y sabemos que todos estos territorios tan intermedios entre los núcleos, los cultivos, el inicio de cultivos, de prados, son a veces imposibles de lograr defender. Pero es nuestra propuesta. Aquí lo vuelvo a dibujar. La primera ampliación de la demanda se ajustaría, como hemos dicho, a los bosques que descienden las laderas. Aquí hay un tema muy importante. Montes de Oca, que realmente forma parte de este sistema montañoso, podría formar parte de este espacio natural que ampliamos y no del corredor. Es más, el corredor podría integrarse
también en este parque natural para darle más fuerza. Siempre tenemos dudas porque un parque natural pequeño, como puede ser el de la Divisoria, puede tener menos fuerza que si esto forma parte del gran parque natural de la Demanda, sabiendo que es un espolón y que tiene todo el peso y todo el prestigio del Parque Natural de la Demanda, Montes de Oca. Por eso, en este dibujo hemos incorporado Montes de Oca al Parque Natural de la Demanda. Ya veis la frontera, Tosantos, Villafranca, Arraya, Colina, Ges, seguir el Arlanzón, llegando hasta San Millán de Juarros, San Adrián de Juarros, Urrez, Cabañas, Santa María de Bujedo, Revilla, y aquí llegamos al Nacional Burgos-Soria, ya nos venimos por este límite de Aceña, Jaramillo, Pinilla, rodeando Salas, incorporando todo el Valle del Pedroso, Castrillo, Rabanera y Ontoria del Pinar, hasta la frontera con Soria. Es decir, que veis, esta es ya la ampliación. ¿Cuánto estaríamos ampliando? Pues fijaros que en esta medida, incorporando Montes de Oca, estaríamos alcanzando las 200.000 hectáreas de espacio natural y protegeríamos un espacio realmente excepcional. Aquí lo tenemos más claro. Este sería el actual espacio natural, la ampliación propuesta de parque natural y las áreas de parque que pueden pertenecer a ese parque natural pero necesitadas de repoblación, como es toda esta tierra de Juarros, todas estas islas que habíamos detectado que tendrían que pertenecer sin ninguna duda a este parque natural. Y como veis, si Amaya, los Montes de Oca pertenecen al corredor, el parque natural tendría 170.000 hectáreas y si los incorpora tendría 200.000 hectáreas. Sería, fijaros que ya con sus 170.000 sería el mayor parque natural de Burgos. Y es sin duda, dentro de los espacios naturales de Burgos, el espacio más virgen y, en mi opinión, el más valioso de todos. Como hemos dicho, con Montes de Oca serían 200.000 hectáreas y creemos que realmente debe considerarse el parque cabeza de las protecciones de Burgos, porque en él están las mayores masas forestales realmente de Burgos. Es clave para crear el corredor hacia Peñalabra, el corredor de la Divisoria, pero también es clave porque protege las cabeceras de los ríos burgaleses Arlanzón y Arlanza, y porque él va a permitir, a partir de él, avanzar hacia el oeste, enlazar con el Sabinares de la Arlanza. Es realmente el espacio natural, creemos, más importante de Burgos. Si el futuro parque natural alcanzase como proponemos, y está dibujado en San Lorenzo, la gran cumbre de la Ibérica, después del Moncayo, las grandes cumbres de la Ibérica serían el Moncayo, San Lorenzo, también Peñalabra si se considera que forma parte de la Ibérica. Fijaros que si alcanzásemos las 200.000 hectáreas podríamos competir en tamaño y prestigio con los grandes parques naturales de España, y realmente lo merece. Y no solo lo merece, sino que lo necesita. A su enorme valor natural añade su riqueza monumental, su riqueza histórica. En ellos están Salas y Lara, el feudo de Fernán González, donde Castilla, si en las merindades habíamos visto que nacía Castilla, aquí Castilla se va a hacer independiente, como condado, para pasar luego con Sancho el Mayor de Navarra a ser reino de Castilla. Vuelvo a dibujar la demanda con el San Lorenzo, Neila, Picos de Urbión, toda la zona pinariega. Burgos posee muchas montañas, pero en su montaña norte, las Merindades, el límite de la Cantábrica, ha sido, como vimos, muy humanizada. En ella nació Castilla, por eso hay muchos núcleos, hay muchos espacios cultivados. En las sierras del Ebro pasa lo mismo. Tienen un enorme valor natural, pero están pobladas de castillos, de desfiladeros, de caminos. En cierta manera formaron parte de la frontera contra el Islam, es decir, han perdido esa virginidad de la naturaleza. Lo mismo sucede en las sierras bajas de Silos, de Lerma, de Cervera, pero en cambio la demanda, Neila, parecen evocar la montaña virgen, la montaña sagrada, la montaña altísima, la montaña misteriosa. En ella nacen los ríos que definirán Burgos,
el Arlanzón, el Arlanza. En su seno, a sus pies, Castilla será independiente. Para mí, no sé por qué, dentro de Burgos siempre fueron las montañas verdaderas de Burgos, las más enigmáticas, las más grandiosas, las más secretas, mucho más que las cordilleras Cantábrica en Valnera, en Ordunte, más que las sierras del Ebro. Para mí siempre fueron las verdaderas montañas de Burgos. Entonces, acabando ya veis que si incorporamos Montes de Oca, este sería el dibujo de ese parque natural de la Demanda. Tendría 200.000 hectáreas, el mayor parque natural de Burgos. Un parque natural de una enorme entidad comparable en sus valores a cualquiera de los grandes parques naturales de España. Y no sé si lo he dicho antes, yo creo que realmente la Demanda merecería la categoría de parque nacional, sin ninguna duda. Si hemos visto crear el Parque Nacional del Guadarrama en el sistema central, ahora muchas autonomías no quieren tener parques nacionales, con esa ridiculez porque lo nacional le suena a español y no quieren saber nada, pues ellas se lo pierden. Realmente la palabra parque nacional atrae tal prestigio, tal turismo, tal desarrollo, que creemos que por sus valores la demanda de Burgos tendría que ser declarada parque nacional. Creemos que realmente lo merece. De momento, en nuestra propuesta, como veis, estaríamos en las 200.000 hectáreas de un parque natural. Y si hemos visto lo que habíamos analizado de Burgos, fijaros en este gran vacío en nuestra propuesta. Aquí tenemos ya el Parque Natural de la Demanda Oca y el gran corredor Amaya Oca de 70.000 a 100.000 hectáreas. Y ahora vamos a tratar del oeste y sur de Burgos con todo este territorio. Muchas gracias.